Bueno, entonces empezamos. Muchas gracias a todos los que están se han conectado a esta charla por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Yo estoy transmitiendo desde Punta del Este en el evento global de UNESCO, justamente por el Día de la Libertad de Prensa, donde hay muchas actividades y muchos temas sobre este asunto que está en la región particularmente afectado. Quiero, antes de iniciar este primer panel con dos destacadas periodistas españolas sobre la cobertura de la guerra, quiero darle la palabra, breves palabras de bienvenida a Gaspar Frontini, es el embajador de la Unión Europea en el Perú, y decirles que nosotros tenemos este proyecto, es el 5º encuentro de periodismo de investigación Europa-América Latina, que ya lo llevamos a cabo entre el IPIS y la Unión Europea en el Perú, para fomentar los lazos entre periodistas investigativos de Europa y los que trabajan en la región de América Latina. Quisiera darle, por favor, unas breves palabras a Gaspar Frontini. Bienvenido, Gaspar. Es muy grato para mí darle la bienvenida a todos ustedes a este 5º encuentro Europa-América Latina de periodistas de investigación. Al preparar esta intervención hoy, pasaba en revista los diferentes programas de los encuentros precedentes y quedé sorprendido por la variedad, la relevancia y el interés de los temas abordados estos últimos 5 años. También por la calidad y el prestigio de los ponentes, y de una forma general por la receptividad que siempre hemos recibido por parte del periodismo peruano. Desde la Unión Europea, y siempre en una valiosa y fructífera alianza con el Instituto de Prensa y Sociedad, hemos querido que los temas que abordamos en estos encuentros sean lo más vigentes posibles, lo más actuales, lo más relevantes posibles. Y en ese sentido, evidentemente, este año teníamos que hablar de la guerra. De la guerra que regresa a Europa 30 años después del conflicto de Yugoslavia y más de medio siglo después de que las tropas soviéticas entraran en Praga y en Budapest. Como ustedes saben, la guerra en Ucrania es una catástrofe para Ucrania, una catástrofe para el pueblo ucraniano, una catástrofe humanitaria. Hay más de 5 millones de refugiados. Hay probablemente gravísimos crímenes y violaciones del derecho humanitario. Es también un problema grave para la estabilidad en Europa y probablemente en el mundo, a un nivel que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Es, además de todo esto, un problema, una violación fundamental de principios básicos del derecho internacional que rigen la convivencia pacífica entre las naciones. Principios tan básicos como la soberanía, la no agresión, la intangibilidad de las fronteras, han sido violados de forma evidente. Y esto es un problema para todos los países del mundo y para todos los habitantes de este planeta, porque nuestra paz depende del respeto justamente de estos principios. Es algo al que nadie puede ser indiferente. Pero hay un aspecto en esta guerra particularmente pernicioso y que les atañe a ustedes, amigos y amigas periodistas, directamente. Un aspecto sobre el cual la Unión Europea ha venido advirtiendo desde hace ya varios años, y en el cual creo que de una forma u otra hemos hablado en cada uno de estos encuentros. Y estoy hablando del problema de la desinformación. Desde el inicio de la guerra en Ucrania se reporta manipulación, interferencia y desinformación por la parte de Rusia. La desinformación tiene diferentes aspectos y va cambiando. Últimamente se habla mucho de crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos por Ucrania.
Esta narrativa utiliza también términos como rusofobia, desnazificación o liberación. Se habla también mucho de forma arbitraria entre el supuesto impacto de las sanciones en el alza de precios agrícolas o de carburantes. Estos son intentos de confundir a la comunidad internacional y de desviar la atención de la responsabilidad de Rusia por sus acciones militares injustificadas y no provocadas. Es importante que hablemos sobre esto. Hoy también trataremos sobre la relación entre la política y la prensa. Sabemos que es un tema que adquiere cada vez más relevancia y es un gusto para nosotros poder contar hoy con un panel de tan buen nivel como el que tenemos. Es muy importante para nosotros, en la Unión Europea, poder ofrecer a ustedes, periodistas de todo el país, el acceso a información de sus propios protagonistas. Ofrecer un espacio para identificar nuevos contactos, ampliar sus redes, compartir experiencias y conocimientos concretos sobre el oficio. Este ha sido siempre uno de los principales objetivos de estos encuentros. La pandemia, es cierto, nos quitó el contacto directo, el contacto físico. Hoy tenemos un evento mixto, parcialmente presencial y también virtual a través de nuestras redes. Espero que el año que viene podamos tener un encuentro completamente presencial que nos permita pasar varios días compartiendo directamente. Quisiera, para terminar, agradecer su presencia y participación en estos encuentros. El fortalecimiento del periodismo de investigación es y seguirá siendo una prioridad principal para nosotros. El ejercicio libre del periodismo es uno de los pilares de la democracia y ustedes cumplen un rol vital. Estoy seguro que esta será una gran jornada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al embajador Frontini por estas palabras y efectivamente ojalá el próximo año podamos hacer el encuentro presencial completamente. Entonces empezamos el panel. Quiero, bueno, primero darles muchas gracias a Patricia y a Evaba, dos destacadas periodistas investigativas que tienen una trayectoria bastante amplia, pero esta vez nos vamos a enfocar en su cobertura sobre la guerra. Esto lo vamos a hacer, me parece que es mejor como un diálogo, una conversación. Yo también soy periodista, tengo muchas curiosidades y muchas preguntas para ambas. Quiero presentar en primer lugar a Evaba Hameida. Ella es miembro de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras España, que ciertamente este año cumple 20 años la oficina en ese país. Actualmente trabaja en RTV.es, para la cual ha cubierto la guerra de Ucrania, por lo que vamos a conversar esta vez. Destaca sus coberturas sobre la crisis migratoria en las Islas Canarias, la crisis de Ceuta, la situación de países de tránsito como Túnez o el declive de la situación económica y social en el Líbano. Anteriormente ha trabajado como freelance para medios como El País, 5W, la revista 5W, y el diario.es, La Marea y Frontera D. Tiene más de 5 años vinculada a la radio, televisión española, ha realizado piezas para el Telediario y ha pasado por la Radio Nacional de España y Radio 3. También ha trabajado para Radio Prisa Internacional en Colombia y en el 21 ha sido galardonada por el Instituto Nacional de la Juventud en España con el Premio Periodismo Digital por su trabajo en la Ruta Canaria, un especial de 5 reportajes en el que aborda la crisis migratoria desde diferentes puntos de vista con el objetivo de poner nombre y rostro a las personas migrantes llegadas a las costas de Canarias. También ha recibido premio de Salambre 2021 al mejor reportaje en el jurado que apuesta por nuevas voces como la suya acerca del dolor de Fátima, una madre sin noticias de su hijo desaparecido en un intento de atravesar el Mediterráneo. Evaba nació en los campamentos de refugiados saharauis y en Argelia. Ha vivido en Italia, entre España y en la actualidad complementa su trabajo periodístico con un doctorado en periodismo sobre autonomía, identidad, visibilidad de las mujeres en países, la mayoría musulmanes
bienvenida, Evaba, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, Gracias, este Adriana. panel lo queríamos enfocar en primer lugar en lo que significa hacer una cobertura de una guerra que además es una guerra post-pandemia, en una situación muy compleja en temas migratorios, en temas de desigualdad. Quería una primera, digamos, visión de lo que ha sido tu reporteo en Ucrania. Bueno, muchas gracias, Adriana. Me encanta estar aquí con Patricia, una compañera a la que admiro mucho y que además creo que ya también nos va a poder contar muchas cosas, que tiene más experiencia y desde luego su voz aquí en España es una de las periodistas más destacadas en estos momentos. Patricia también nos va a contar ella su experiencia en Ucrania. Yo sí que me gustaría, bueno, destacar que para mí ha sido la primera vez que viajaba a un conflicto bélico. Además, era la primera vez que pisaba esta región. Reconozco que llegué un poco de paracaidista, creo que es una condición normal en una persona joven, o sea, no hay más experiencia y siempre tiene que existir una primera guerra, un primer conflicto. Y bueno, y estos días también en otros eventos lo hablamos con Patricia, ¿no? Que para mí era, bueno, pues ha sido como una forma de, siempre me he dedicado más o me ha llamado más la parte del mundo árabe, quizá por entender los códigos culturales, el idioma y porque siempre ha sido en el periodismo lo que más me ha llamado la atención, pero de repente ha sido como, bueno, pues caer en un sitio que no tiene nada que ver con el desierto, que no tiene nada que ver, en el que no tengo el idioma, en el que pues paracaidista al 100% y encima en un conflicto. Y ha sido una oportunidad, pues para mí ha sido una oportunidad para entender ese periodismo humano que Patricia también conoce muy bien, para comprender que las historias de dolor son universales y para hacer ver cómo al final en un conflicto, como en otros tantos rincones del mundo, en Ucrania, pues lo que se vuelve una obsesión es como la vida, ¿no? La supervivencia, esa lucha sin nada, simplemente con una bolsa y elegir, ¿no? Y abandonar tu casa, ese sufrimiento humano ante una tragedia como esta se vuelve como insoportable y la vida de repente ocupa todo el centro, o sea, y eso ha sido muy interesante para mí, verlo, comprobarlo. Hemos también estado en la frontera, las dos, y bueno, pues para mí ver cómo se está, cómo se está acogiendo, ¿no? esa acogida y esa migración que viene de Ucrania, cómo está siendo también recibida en otros países europeos como Hungría, en el que estuve, pues ha sido muy interesante para ver. Creo que de hecho ahora voy a volver a Ucrania esta semana y me apetece mucho ver cómo va a ser esta segunda vez, ¿no? Como tener otra oportunidad. Es verdad que una vez que estás en el terreno, lo que más te preocupa es intentar pues descifrar lo que ves, pero también pues contar estas historias que te rodean. Luego también tengo que decir que yo, al igual que me imagino que también Patricia, pero lo hemos hablado mucho, el apoyo de la redacción. Entonces, para mí, una persona pues, que no tengo experiencia en conflictos, que en unas condiciones tan difíciles hay que trabajar, ¿no? Por primera vez, además, y cuando en este caso, pues a mí me tocó hacer televisión, radio y, por supuesto, el medio principal digital, pues que también creo que ha sido muy importante para mí. Estoy convencida, el apoyo de la redacción. Entonces yo me apoyaba en un equipo donde había un periodismo de datos, un equipo de datos, un equipo de verificación, un equipo del minuto a minuto, que iban como también contrastando y alimentando todas mis crónicas, ¿no? Y eso a mí me ayudaba mucho y me permitía mucho centrarme en las historias. Qué interesante lo que cuentas, porque quiere decir que en realidad era un trabajo, tú digamos, en el área del conflicto, en el trabajo de campo, en el
reporteo de campo, pero siempre con el respaldo de una redacción que estaba complementando la información. ¿Esto es algo que, digamos, te parece novedoso o es algo que se estila normalmente en un trabajo como este tipo de coberturas? O sea, por ejemplo, cuando has cubierto migración u otros tipos de conflictos, ¿has tenido también ese método de trabajo? Bueno, depende mucho de la zona, depende mucho de la cobertura que se realiza. Es verdad que aquí era un contexto bastante complicado y en el que, bueno, pues Patricia lo sabe bien, se duerme poco, no hay tanta conexión, no puedes permitirte hacer grandes investigaciones, y lo que te permite sobre todo centrarte en las historias, que es yo creo el valor añadido de estar sobre el terreno. Y es verdad que toda esta información se complementa y yo creo que a partir de ahora, que eso es lo que nos permite también trabajar en medios digitales, a partir de ahora es como se tiene que trabajar. Yo nunca había trabajado así, aunque es cierto que, por ejemplo, pues en situaciones como en Canarias, ¿no? Pues te apoyas en el equipo de vídeo, te apoyas en la redacción local de RTV Canarias, pues toda la parte de producción, ellos conocen más el terreno. Yo siempre creo, Adriana, que el periodismo es un trabajo en equipo y desde luego en las grandes empresas es como se tiene que trabajar. Esa figura del cronista, o sea, cada vez y sobre todo porque es una era en la que todo cambia, la información, y como en esta guerra de Rusia lo hemos estado viendo, todo cambia minuto a minuto, es todo tan inmediato y tan constante que nosotros muchas veces, estando sobre el terreno, ni siquiera nos llegan esta información. Y ya no es como antes, ¿no? Que tú publicas en un periódico escrito al día siguiente, entonces, bueno, pues vuelves al hotel, pues aquí muchas veces, y, vamos, si Patricia siente, pues tienes que confirmar y decir, ah, vale, pues si ha pasado algo en Ucrania y tú tienes tus fuentes y tal, pues tienes que apoyar a la redacción, pero si pasa algo en una zona en la que tú no estás, pues tú también tienes que apoyarte en la redacción. Vamos, para mí ha sido, gracias a mis compañeros y compañeras, que ha sido posible para mí poder cubrir esta guerra y eso hay que reconocerlo. Con tu condición de mujer, digamos, es un poco más complejo la cobertura por el estilo de, digamos, entrar también a la gente, ¿no? En un país como, no sé si Ucrania, Rusia, bastante machistas, digamos, ¿no? ¿Cómo has sentido tú esa? Pues que hace unos días también en otro taller aquí en Madrid lo estuvimos hablando, coincidí con Patricia y hablamos de esta condición, ¿no? Que siempre nos acompaña por ser mujeres. Y, y bueno, pues eso lo tenemos ahí siempre, sobre todo cuando bueno, pues cuando estás ante un checkpoint y bueno, pues se nota, ¿no? Ese tonteo, ¿no? En el que algunos pues quieren sacarte una sonrisita a ver si así te dejan pasar, o por supuesto, además de esta zona este de Europa, pues es machista, como pues, ya sabemos que el patriarcado es algo global y transversal, o sea que impregna todos los ámbitos de la vida y el periodismo es uno de ellos. Y sobre todo a mí lo que me daba la sensación muchas veces era como, tú niña que estás, ¿no? Ese menosprecio por edad y por ser mujer, que siempre está ahí, pero tú que... ¿no? Y por pensar que tú no lo vas a hacer bien. Sin embargo, y también lo hemos hablado, yo creo que en esta cobertura el trabajo de las mujeres periodistas ha destacado, creo que ha marcado la diferencia, creo que se han tocado temas de violaciones de derechos a las mujeres, la desigualdad, se ha puesto el foco en las mujeres de una forma, además sin esa mirada de los cuidados solo, ¿no? De que las mujeres en la guerra, ¿no? También se ha hecho como esa visión crítica, ¿no? De por qué las mujeres se tienen que marchar para cuidar a los hijos. Ha habido reportajes y ha habido crónicas así. Yo creo que nuestra mirada se ha visto y sobre todo yo lo que aprendo cada vez que voy a un sitio es, como mujer, son todas las facilidades que tengo como mujer, pese al prejuicio de los machirulos, ¿no? Pero te brinda unas oportunidades y te permite acceder a sitios donde nuestros compañeros hombres no pueden acceder. Y esto es así.
y aquí también se ha visto, pero yo en otros contextos como el Líbano o en situaciones de personas refugiadas, yo he accedido a testimonios y he conseguido que una mujer me contase su dolor de esa mirada de mujer a mujer, que yo creo que hablar con hombres, y más cuando tienes otros códigos culturales y vienes de otra cultura, es más complicado hacerlo frente a un hombre blanco. Me gusta la expresión machirulos. Quería hablar una cosa más con Evaba para luego pasar, darle el pase a Patricia. Tú ahora estás en la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras. Reporteros Sin Fronteras es una organización importante a nivel mundial que digamos, hace un monitoreo muy exhaustivo de lo que sucede con el periodismo a nivel mundial. Nosotros estamos en una región en donde la situación del periodismo investigativo está en riesgo. Tenemos periodistas de Nicaragua que han tenido que salir del exilio, periodistas asesinados en México con una brutalidad tremenda, pero sobre todo con muchísima impunidad. Colombia, Brasil, en fin, Venezuela. Estamos en una región compleja, pero al mismo tiempo nosotros en el IPIS hacemos un premio de periodismo de investigación y vemos que cada vez el nivel, la calidad del periodismo investigativo cada vez es mejor. Y entonces yo quería preguntarte un poco cómo está por allá. Y digo, ¿cómo es que está la situación de la libertad de prensa en Europa, en España? Y si hay algunas, digamos, similitudes entre lo que pasa en nuestra región. Bueno, Adriana, justo esta mañana hemos hecho la presentación de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa y como tú decías, pues el panorama realmente es muy desolador. La situación en América Latina nos preocupa mucho, la situación en Nicaragua, en México, donde se persigue y se asesina impunemente a periodistas. También nos preocupa mucho la situación en otros países, como por ejemplo Colombia también, ¿no? La persecución que sufre la prensa en el continente es realmente aterradora. Y bueno, pues es verdad que desde aquí, desde Reporteros Sin Fronteras España, nos preocupamos mucho, pero porque nos ocupamos más de los compañeros y compañeras que estáis en América Latina a través del programa de acogida que cada año pues intentamos traer a compañeros y compañeras de allí para que puedan venir unos meses a Madrid y descansar y recuperarse. Y a lo largo de todos estos años hemos visto y hemos podido comprobar las dificultades que hay para ejercer el periodismo. Y bueno, en líneas generales, lo que han sido algunos titulares de la rueda de prensa que hemos dado hoy es que, por ejemplo, en Europa, en España también, lo que más se destaca es la polarización. Los medios de comunicación, desgraciadamente, se enfrentan a una gran polarización y con esta guerra también lo hemos visto. La opinión es mucho más barata que la información, opinar es barato y entonces ese fomentar de la opinión y ese señalamiento de un bando u otro pues hace que la situación del periodismo empeore. De hecho, en España también ha destacado mucho la precariedad. Porque pues, se informa menos, se invierte menos en el periodismo de investigación, como tú bien señalabas. ¿Por qué? Porque eso es mucho más caro. Ahora incluso con esta guerra en Rusia, en la invasión rusa de Ucrania, no hemos visto cómo la situación desgraciadamente en el este de Europa es realmente desoladora. En la misma Ucrania, y eso lo hemos contado hoy lo recogemos en Reporteros Sin Fronteras. Ucrania tampoco era un modelo idílico de libertad de prensa y por lo tanto pues los periodistas que hemos estado sobre el terreno, es verdad que hemos tenido como facilidades para poder trabajar, en el sentido de que para pedir permiso, para que te autoricen a trabajar y entrar en el terreno no es difícil, pero es verdad que lo que hemos contado y lo que hemos visto es lo que nos han dejado ver y contar, y eso yo creo que también, Patricia, luego lo vais a poder hablar con ella. ¿Por qué? Entre otras cosas también porque hemos visto como muchos freelance han podido acceder y cubrir una guerra también es muy caro, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchos periodistas freelance han tenido que quedarse en la retaguardia
porque, y eso en Reporteros lo hemos visto, porque en zonas muy, muy críticas, muy pocos periodistas han podido acceder y además a nosotros nos ha llegado un aluvión de peticiones, de chalecos, de seguros, y eso se debe a la precariedad que hay en el periodismo, a que no se invierte, a que la seguridad de los propios redactores pasa a un segundo plano, y eso yo espero que también esa pregunta se la plantees a Patricia, que sabe mucho más que yo en eso, de que la precariedad está a la orden del día y jugarse la vida en una guerra sale muy barato a muchos compañeros. Los precios y las tarifas son realmente muy, muy bajas, y eso es lamentable y es desolador. También tenemos que insistir en que por supuesto que esa clasificación mundial que hemos visto hoy pues se ve muy salpicada por la guerra. La situación de la prensa en Rusia es realmente desoladora, se está creando un agujero informativo brutal, la prensa independiente está siendo perseguida, esa ley de agentes extranjeros a la que llevan enfrentándose los medios rusos es muy peligrosa, porque lo que hace es acallar y silenciar, les obliga a cualquier periodista o medio que saque una información y que sea independiente y que no simpatice con el Kremlin, a poner etiqueta de agente extranjero en cada publicación de cada una de las redes sociales, webs, etcétera. Y también lo que yo creo que también hoy me gustaría aprovechar este espacio para destacar es la valentía. Pese a todo, hay muchos compañeros y compañeras valientes, hay muchos periodistas rusos que siguen peleando y luchando pese a esas enmiendas que se han ido haciendo sobre esta ley, que incluso permite el encarcelamiento de sus familiares, de sus allegados, si utilizan la palabra guerra en Rusia, pero también en Bielorrusia, por ejemplo. O sea, esa censura de regímenes como el de Vladimir Putin salpica otros países autoritarios que exigen a la prensa que informe de ese mismo punto de vista, ¿no? Y bueno, pues la verdad que la situación y el mapa es desolador. Han crecido los países que han empeorado su situación. Desde luego vemos como Noruega, Finlandia, ¿no?, encabezan esa clasificación mundial por ser ejemplares, pero desgraciadamente todavía hay mucho que hacer, hoy más que celebrar tenemos mucho que reivindicar, y sobre todo yo creo, y me gustaría también daros las gracias, Adriana, y a todos los que habéis organizado este panel y que hoy nos permitís estar aquí en un día tan importante, a esas periodistas valientes, que recordemos a esos compañeros y compañeras que se juegan la vida por informar, y que desde luego en América Latina sois un ejemplo extraordinario, y además en España os tenemos como referencia del buen periodismo que se hace. Muchas gracias, Evaba, todo muy cierto lo que dices, y efectivamente yo creo que siempre lo digo a los colegas, a los periodistas, la libertad de expresión es un derecho fundamental no solo de los periodistas, sino de todas las personas, y de todos los hombres, de todas las mujeres, que para poder ejercerla, y un pilar fundamental de la democracia. Entiendo, Evaba, que te tienes que ir a la inauguración de los 20 años de Reporteros, entonces te agradezco muchísimo haber estado con nosotros y compartido tu experiencia. Y ahora me voy a quedar con Patricia Simón. Quisiera agradecer Muchísimas gracias, especialmente... Adriana, me despido, muchísimas gracias. Prometo luego escuchar la intervención de Patricia, que yo de ella siempre aprendo, y vamos, ella os va a poder matizar muchas más cosas que yo. Muchísimas gracias por todo, y disculparme que tengo que marcharme a ese evento que tenemos. Un abrazo muy Gracias fuerte. a ti, un abrazo. Gracias. Yo quería agradecer especialmente a Antonio Rubio. Antonio Rubio es un destacado periodista español que además preside la Asociación de Periodismo Investigativo de España, que fue la persona que me aconsejó que contacte con Patricia y me la presentó como una de las periodistas más destacadas y más aguerridas que tiene España. Bienvenida, Patricia. Ella es reportera, es especializada en derechos humanos y enfoque feminista. Fue cofundadora y subdirectora de Periodismo Humano. Ha realizado coberturas en más de 25 países. Desde que comenzó la pandemia en el 20, ha documentado para La Marea, este medio de comunicación, las protestas de Irak, las consecuencias del COVID-19, el incendio
del campo de personas refugiadas en Lesbos, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los atentados yihadistas en Mozambique y la deforestación en Sierra Leona, entre otras cuestiones. Recibió el premio de la Asociación Española de Mujeres de los Medios de Comunicación en 2013. Ha estado 5 semanas cubriendo la guerra desde Ucrania y acaba de publicar un libro muy interesante con la editorial Debate que se llama Miedo. Es un ensayo sobre los temores que definen nuestra era y cómo los instrumentalizan la ultraderecha y los populismos. Probablemente colabora también la desinformación. Ya nos contarás, Patricia, sobre tu libro. Bienvenida, y quería una primera pregunta, como empezamos con Evaba, ¿qué panorama, qué perspectiva tienes o qué conclusiones has tenido estas 5 semanas estando en Ucrania cubriendo la guerra? Pues muchísimas gracias, lo primero, por la invitación, por la oportunidad de reflexionar juntas y juntos sobre este tipo de coberturas, y al Instituto de Prensa y Sociedad por organizar este tipo de eventos que nos hace tanta falta para reivindicar el periodismo que realmente provoca incidencia, que es el periodismo de investigación. Y me parece, bueno, pues una suerte estar aquí. Agradezco también muchísimo a Antonio Rubio la recomendación, porque para nosotros aquí, y sé que también América Latina, es un referente del que llevamos aprendiendo muchas décadas, así que muchísimas gracias. Y con respecto a la cobertura de la guerra de Ucrania, bueno, son muchos los aprendizajes, pero creo que es interesante también los que nos llevamos, que no solo afectan a la población ucraniana, sino a otras sociedades occidentales, que me parece muy importante que Ucrania y la invasión rusa se ha convertido en un espejo, ¿no? de lo que llevamos convirtiéndonos desde hace bastantes años, de temas que a las periodistas... Bueno, lo primero, me hace también muchísima ilusión coincidir con Evaba, porque es una excelente compañera y profesional, y me parece que también la guerra de Ucrania ha sido el reflejo del momento que vive el periodismo español, de un periodismo liderado en muchos casos por mujeres jóvenes, y con una clara perspectiva de derechos humanos y feminista, que no nos escondemos, y además de reconocer y admirar mucho el trabajo entre nosotros y hacerlo público, ¿no? Porque creo que el trabajo que ha salido a la luz es evidente, como hablamos, que es un trabajo de hormiguitas y de colmena, que sería imposible sin el apoyo de las redacciones, pero también sería imposible todo ese retrato coral que creo que estamos construyendo sobre el conflicto bélico entre todas las compañeras y compañeros, no solamente de España, sino de todos los países, ¿no? Y eso también me parece un cambio de tendencia, ¿no? Saber que, bueno, en un momento en el que la información, desgraciadamente, sabemos que no cambia el curso de la historia, es decir, que sabemos que aunque documentemos como debemos hacer, pues los supuestos crímenes de lesa humanidad, eso no va a significar que Rusia vaya a dejar de bombardear, ¿no? Y ya lo vivimos antes en otros escenarios, como Siria, como Irak, pero sí el hecho de que la ciudadanía es consciente de que lo que necesitamos urgentemente es generar mecanismos contra la impunidad, ¿no? Pero con respecto a lo que decía de Ucrania, yo creo que para mí lo más significativo ha sido que conceptos que barajábamos como el racismo institucional de las sociedades europeas y social, que a veces cuando lo documentábamos decían que éramos demasiado exagerados o que estábamos siendo demasiado críticos, ¿no? Con nuestras propias sociedades. Creo que aquí ha quedado en evidencia, ¿no? Cuando tenemos políticas claramente racistas contra las poblaciones de los países del sur global, y cuando de repente hay todos estos mecanismos express para acoger a la población refugiada ucraniana, ¿no? Y muchas familias que se organizan para acoger en sus hogares, ¿no? Y la única diferencia entre estas personas refugiadas y las que nos llegan diariamente a través de los aeropuertos y de nuestras costas es que son blancas, que son europeas y que son de países de tradición cristiana. Y esto es preocupante, porque nos está hablando de eso que decían que era imposible, ¿no? Que no se podía regularizar a todas las personas, por ejemplo, que están en situación administrativa irregular de América Latina. De repente ahora se puede regularizar inmediatamente. O también el hecho de que cuando hablábamos de soberanía alimentaria, de la importancia de que los territorios tuvieran acceso a su propia producción agrícola, pues se nos tachase como no periodistas profesionales, sino incluso a veces como activistas, ¿no? Y de repente con la crisis que se ha desatado en Ucrania, el hecho de que el gran granero, ¿no? de esta zona del mundo se cierre, pues está provocando ya hambrunas en otros territorios como en el norte de África.
o que al mismo tiempo que nuestros presidentes, tanto el presidente del Gobierno de España o de Reino Unido, pues visitan a Zelensky en Kiev, ¿no?, para mostrar su apoyo, pues estén suscribiendo ventas de armas, como en el caso de España, a Arabia Saudí, mantenga la venta de armas, que es la gran responsable de la guerra de Yemen, donde ya desde hace 8 años se han provocado más de 150.000 muertes y que 2 de cada 3 yemeníes pues tengan hambre, ¿no?, que son 20 millones de personas. Y como eso podríamos hablar de muchísimas otras cuestiones. Entonces, creo que eso tiene que atravesar nuestra información, que no nos podemos limitar solamente a contar sobre el terreno, ¿no?, que hablaba excelentemente Evaba sobre cuando estamos ahí, ese es el valor añadido, contar lo que estamos viendo, y nadie puede decir, ¿no?, que esto también es una cosa consustancial a nuestra era de es que están manipulándonos, no, estos son los hechos. Otra cosa es que me puedas decir que los análisis, dependiendo del medio, pueden tener un sesgo ideológico, pero si estamos viendo las fosas comunes las estamos viendo, ¿no?, y os las estamos contando. Pero más allá de eso, creo que tiene que estar también el conocimiento analítico de todas esas redacciones que te permiten también extrapolar ese escenario y entender que al final es un fenómeno global. El hecho de que se haya instalado y a veces se empape peligrosamente los medios de comunicación el discurso belicista, ¿no? Antes hablábamos de que yo me voy ahora para Colombia, y en Colombia bien sabemos que llegar a un acuerdo de paz ha sido costosísimo, y aunque no se estén cumpliendo, pero se ha hecho un avance, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Ucrania cuesta mucho, ¿no?, que hablemos sobre la importancia de fortalecer las negociaciones, y de que cuanto más se alargue el conflicto, pues más fosas comunes vamos a encontrar, más masacres, más devastación y más tiempo nos va a costar reconstruir este país. Entonces, este tipo de aspectos me parece que suman mucho al reporterismo, y que si además somos capaces también de extraer esas cuestiones que desconocíamos o que no queríamos ver, ¿no?, porque Ucrania era una sociedad muy neoliberal ya antes de la guerra, en la que la industria de los vientres de alquiler, la industria de los bitcoins ya era muy fuerte para exportarla a territorios como España, como Francia, como Italia, pero también como Estados Unidos o Canadá, y que de repente pues la guerra los ha dejado al descubierto, ¿no? Es interesante lo que mencionabas de la estigmatización del discurso, el discurso estigmatizante hacia la prensa que resulta incómoda. Por ejemplo, la prensa que cubre derechos humanos o asuntos de vulneración de poblaciones vulnerables, etcétera. Y este discurso contradictorio entre gobiernos que apoyan a Zelensky pero fomentan el tráfico de armas, eh, eso creo que afecta, pero además es como que tuvieran una mala percepción de lo que significa la labor del periodismo, ¿no? Como los gobernantes o los funcionarios públicos piensan que el periodismo debería ir de la mano con los gobiernos para que los países sean mejores y etcétera, porque no hay que mirar los problemas. Es un discurso que está equivocado desde el inicio, porque es más bien la labor del periodismo no ser amigo de los gobiernos y más bien estar fiscalizando todos los asuntos públicos, y en el caso específico de derechos humanos es muy incómodo para muchos gobiernos. Patricia, te quería preguntar, por ejemplo, algunos tips de seguridad para cubrir asuntos como una guerra. ¿Cómo los has manejado? Si es que tienen algunos protocolos o bueno, tú ya tienes la experiencia y sabes más o menos cómo cuidarte. Si nos puedes contar un poco a una audiencia peruana que muchas veces cubre situaciones de riesgo sin ninguna protección. Bueno, yo creo que de hecho los tips que yo manejo los aprendí de compañeros y compañeras de América Latina, mexicanos, mexicanas, colombianas también. Con Perú no tenía tanto vínculo, pero de ahí viene mi cultura periodística. Claro, lo primero en este tipo de contextos es que necesitas un equipo de protección, que es el chaleco antibalas y el casco, que son costosos y que no siempre las redacciones lo tienen, y de hecho nosotros mucho, incluida yo, los tenemos cuando vamos a este tipo de contextos gracias a Reporteros Sin Fronteras, ¿no?, que nos lo prestan porque tienen estos equipos en préstamo. Eso sería lo básico, pero luego hay una serie de protocolos que son importantes. Por ejemplo, por la mañana yo siempre hablo con mi directora en La Marea, hacemos una planificación de qué trabajo voy a hacer a lo largo del día,
y en la medida de las posibilidades voy informando sobre dónde estoy, ¿no? Y qué estoy haciendo, porque además yo trabajo mucho sola, quiero decir, sola en este contexto es normalmente con una persona que te traduce, que puede conducir también o no, pero no suelo ir en equipo de más gente. Entonces, eso por una parte. Luego aplicaciones como una que hay gratuita que tengo en el móvil que se llama 360 grados, que te la descargas, la compartes con quien quiera y te hacen seguimiento, el traceamiento de por dónde te estás moviendo, ¿no? Luego hay determinados contextos o territorios en los que todo lo contrario, no debes de tener conectado el 5G porque te pueden localizar, ¿no? Y eso te puede poner en riesgo. De hecho, una de las peculiaridades que hemos visto en el contexto de la guerra de Ucrania es que Rusia desde un principio tuvo a los periodistas como target, como objetivo, ¿no? Y que además no lo ocultó en ningún instante. Es decir, cuando hemos visto que ha habido ataques precisos contra periodistas, por ejemplo, una periodista rusa que asesinaron en Kiev y que fue con un misil teledirigido que explosionó en su coche que estaba en un aparcamiento, ¿no? Y que era una periodista rusa muy crítica con el Kremlin de investigación que había dejado una revista de moda hace 12 años y que se había convertido en un referente, ¿no? Solamente porque tenía localizado el número de teléfono, entonces la pudieron geolocalizar. Claro, en mi caso yo no soy una periodista ni conocida ni que vaya a hacer daño al Kremlin, pero sí que tienes que tener presente que la prensa es un objetivo, que han atacado deliberadamente a muchos periodistas y han asesinado que iban identificados, o sea que hay veces que dependiendo de dónde estás no te interesa llevar la pegatina de press, ¿no? Como en este caso, que siempre ha sido como una protección. No es la primera vez, vivimos el ataque al Hotel Palestina en Irak en 2003 por parte del ejército estadounidense, pero yo creo que aquí ha habido una vuelta de tuerca en ese sentido y ahora es muchísimo más peligroso porque no tienes a qué acogerte, ¿no? Cuando por la tarde ya vuelves para el hotel, pues lo mismo, ¿no? Mandar mensaje de dónde estás, si has llegado, empiezas a trabajar. Por ejemplo, yo no estaba en un hotel en la zona de periodistas, estaba en uno que era una zona residencial porque la plaza principal de Kiev podía ser uno de los primeros lugares atacados por su valor simbólico, ¿no? Entonces los hoteles que estaban ahí, que para los medios son muy interesantes porque hacen los directos y hay una iconografía, ¿no? Muy identificable, pues por otra parte era un problema de seguridad. Entonces por la tarde que tenía que hacer conexiones de noche para la televisión era un problema, porque cuando me pedían que estuviera en exteriores, si tenía un foco de luz para la televisión, bueno, pues de alguna forma era también una forma de llamar la atención sobre dónde nos estábamos alojando. No digo que fueran a bombardear, que también podían, sino identificando que eso era un hotel, ¿no? Entonces lo que buscaba era que hubiese algún tipo de atechamiento para poder hacerlo en exterior, pero que no se viese demasiado la luz desde fuera. Y luego otro tipo de medidas de seguridad es con respecto a los equipos con los que trabajamos, ¿no? En muchos casos, dependiendo de los recursos que tienes, pues si eres un gran medio vas a poder contratar como productor lo que llaman fixer, pero que es un periodista local, pues al mejor, ¿no? Que tengas posibilidad de pagarle. Si tienes menos recursos, pues a lo mejor es una persona que habla tu idioma o que habla inglés y que se puede manejar en este escenario. Y estas son personas que están exponiendo sus vidas, entre otras razones, puede ser por el compromiso de contar lo que está pasando en su país, aparte de por tener sustento, o puede ser porque sepan que su economía va a estar devastada y cuanto más puedan ahorrar, ¿no? En este contexto, pues saben que pueden alargar, o porque su familia ha tenido que exiliarse y tienen que mandarle dinero. Entonces son personas que están poniendo su vida en riesgo y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en no hacer públicos sus nombres, porque también es verdad que si termina invadido todo este territorio, al final son colaboracionistas, ¿no? Y entonces hay que tener mucha precaución. Y luego, por otra parte, para mí el gran tip en este y en otro tipo de coberturas es pensar siempre que a quien más tenemos que cuidar es a la persona que comparte con nosotras su experiencia, sus análisis, su intimidad, que es la que seguro si puede, aunque sea con el Google Translator, va a leer la información que escribamos o que contemos y que los relatos que construimos sobre los demás pueden fortalecer y pueden hacer justicia, ¿no? a las agallas que se tienen en esos contextos, o pueden hacer mucho daño si los presentamos solamente como víctimas, ¿no? Como seres al albur de la circunstancia. Y yo siempre pienso que mi principal cuidado como feminista, ¿no? como los cuidados como una teología casi, es con las víctimas, con las personas supervivientes en esos contextos.
protegerlas muchísimo porque no sabemos, en ese momento puede ser territorio nacional, pero puede terminar estando en manos de los invasores. Efectivamente, la protección de las fuentes es muy importante, ¿no? Y cómo se informa de los testimonios. Tenemos una pregunta de Helen, nos pregunta Patricia, ¿cuál fue la situación más difícil en cuanto a o recojo de testimonios, o contar una historia, o en el contexto? ¿Cuál sientes tú que ha sido tu situación más difícil en esta cobertura? Pues la situación más difícil ha sido contar los últimos reportajes que estoy publicando, que no publiqué mientras estaba allí, también por proteger a las fuentes, aunque están anonimizadas, que son aquellas personas que denuncian que ser mínimamente crítico con las decisiones del gobierno de Zelensky o introducir matices, ¿no?, en cuanto a cómo ha sido el curso de esta guerra que comenzó en 2014, puede ser interpretado por las autoridades, pero también por parte de la población, que está muy tensa, como prorrusos, como los pueden señalar como aliados de Rusia o como colaboracionistas, y que eso ahora mismo en Ucrania supone y está suponiendo pues encarcelamientos, llegar a las casas y abrirte todos los ordenadores, buscar en los discos duros, acusarte eso de ser un traidor, que son 15 años de prisión. Entonces, eso por una parte, y contar la historia, que también fue anonimizada, de aquellos hombres que no quieren luchar en el frente, ¿no? A mí me ha parecido muy significativo el hecho de que desde un principio se asumió como normal el hecho de que el gobierno de Zelensky dijese que, bueno, por decreto militar, que los hombres entre 18 y 60 años se tienen que quedar en el país para, si son necesarios para luchar en el frente, y que las mujeres pueden salir para cuidar de los niños y las niñas y las personas dependientes, ¿no?, así sean ancianas o no. Y a mí esto me parece una vuelta a los roles de género más tradicionales y dañinos tremendo, ¿no? ¿Por qué los hombres se tienen que quedar y por qué las mujeres se tienen que hacer cargo de los cuidados, ¿no?, y de las labores reproductivas? Y hay muchos hombres que no quieren quedarse, hay muchos hombres que no quieren combatir en el frente, pero saben que decir eso supone un estigma, y lo mismo, ¿no?, la posibilidad de ser acusados. Y otro tema importante es que en este contexto de polarización del que hablábamos, que es tan tremendo, pues parece que hay que recordar todo el tiempo lo obvio cuando somos defensores y defensoras de derechos humanos, que es que el país agredido y por tanto víctima es Ucrania, y que el agresor es Rusia, pero que eso no significa que Ucrania no tuviese un problema anterior ya de ultraderecha, ¿no?, de una creciente ultraderecha, y por tanto analizar eso y contarlo, pues a veces es interpretado como que nosotras periodistas estamos siendo conniventes con el régimen de Putin, cuando para nada. Lo que pasa es que yo creo que el diagnóstico tiene que ser bueno, porque la guerra acabará algún día, ojalá, pero la ciudadanía tendrá que reconstruir los lazos y la convivencia. Como para complementar lo que decía Patricia, efectivamente, el dar el panorama completo de una cobertura informativa como una guerra tan compleja como Rusia y Ucrania, en territorios donde la prensa está en riesgo todo el tiempo. Y bueno, eso es interesante. Patricia, ya es que están las cosas de trabajar en casas. Dale, no hay problema, todos ya estamos acostumbrados a esto. Ya nos queda poco tiempo, quería enlazar una pregunta que han hecho, y también lo que mencionó el embajador en sus palabras, es el tema de la desinformación. Cuéntanos un poco cómo has visto esto, porque esto es una pandemia también, la contaminación informativa, pero en un hecho específico como el tema de la guerra, ¿cómo se ha vivido eso? Y preguntaba a una persona en el Facebook si tú has visto o conoces experiencias de periodistas que se presten para desinformar. Bueno, en cuanto a la situación de la desinformación, yo creo que precisamente hablabas antes del libro, ¿no?, que sobre los miedos. Es evidente que en un contexto de guerra el principal motor es el miedo, y eso hace que el miedo es un impulso, es un instinto que lo que hace es que te encierres sobre ti mismo, sientas que estás en riesgo tú y a las personas a las que quieres, y por tanto estés paranoico y en posición de defensa todo el tiempo, ¿no?, y muy agresivo. Eso en un contexto bélico se exacerba aún más.
y en términos informativos lo que genera es que no haya espacio para los matices, ¿no? Por eso en otros contextos tenemos esa polarización y crispación, y en una guerra es muy difícil que la población ucraniana tenga el sosiego necesario mientras les están masacrando para poder hablar, por ejemplo, de eso, pues del batallón Azov, que es un batallón que fue fundado en 2014 por líderes nazis y que por tanto pues ahí hay un problema de incorporación al ejército de esa ideología nazi, ¿no? Eso se tiene que hacer cuando se está en otro ambiente, ¿no? Cuando se empieza a reconstruir el país. Yo no me he encontrado con periodistas, tampoco en Ucrania me ha dado tiempo, ¿no? En esas 5 semanas a entrar en contacto con muchos periodistas ucranianos que se presten a eso, pero yo creo que el mecanismo es más sofisticado, no es que te prestes a manipular, que eso pasa más en cualquier otro contexto, sino que realmente la corriente te lleva a lo más violento y a la denuncia, ¿no? Y la denuncia viene de nos están masacrando, nos matan y no queremos saber nada más. Y eso es legítimo. Yo creo que el problema es cuando eso se hace en otro tipo de contextos más pacíficos, o cuando se hace como en países como El Salvador, que estamos viendo como con el presidente Bukele, pues hay una parte de la prensa que se dedica a desinformar, a criminalizar y a hostigar a aquellos periodistas que cumplen con su función democrática, ¿no? Pero claro, decías antes, y con esto acabo, de verdad que cuando se nos acusa a quienes hacemos periodismo con enfoque de derechos humanos sobre temáticas sociales de ser activistas más que periodistas, lo que demuestra es una falta de cultura democrática, porque en todas nuestras constituciones democráticas se recoge que hay que defender los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por tanto lo que estamos haciendo es cumplir con la legalidad. En ese sentido somos muy conservadores, ¿no? Y sin embargo, desde los propios estados se nos señala como de alguna manera antisistema, ¿no? Y esto me parece que también es uno de los problemas que vimos en la actualidad, que es aquellos que defendemos los derechos, la justicia y la dignidad, somos señalados como sujetos peligrosos, y quienes defienden la concentración de la riqueza, el expolio y que la vida no merece la pena o que no vale nada frente a la riqueza económica, pues como señores serios y respetables, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que subvertir, volver a reinstalar un código ético en el que, bueno, podamos convivir desde la conciencia de que eso es lo respetable, no lo otro, ¿no? Totalmente cierto, es lo que manda la Declaración Universal de los Derechos Humanos y muchas de nuestras constituciones también. Tenemos una última pregunta. Eso ha pasado cuando he cubierto cosas en Colombia, el tema del colegaje, le decimos por este lado, y preguntan si es que hubo apoyo en el territorio, en el trabajo, en el terreno, digamos, apoyo entre colegas, y si se protegen mutuamente, y si tu medio de comunicación te presionaba exigiendo inmediatez o había una comprensión. Totalmente, el colegaje es una práctica que yo me encuentro en todos los territorios, especialmente entre estas generaciones más jóvenes y especialmente entre mujeres en contextos bélicos, que no tenemos esa visión del reporterismo de guerra de a ver quién llega más lejos, ¿no? Porque eso es ser más valiente y solamente decir el estoy aquí, sino voy a contar una historia y lo voy a contar lo mejor posible, y no sería posible llegar a muchísimos sitios si no fuese por esa red de solidaridad, de ir contándonos, pues yo he hecho esta historia, puedes llegar a través de tal persona, e intentar que todas esas historias tengan la mayor visibilidad posible, ¿no? En el mayor número de medios también. Y luego, por otra parte, yo tengo la suerte de trabajar en una revista como es La Marea, que precisamente por lo que apuesta es por el periodismo más sosegado, más de largo recorrido, de crónica de comprensión. Me llaman María Matices, me mandan a los sitios y me dicen, llama María Matices. Entonces, a veces tardo más en mandar la crónica de lo que debería y ser más larga que quizás lo que debería, teniendo en cuenta que trabajamos para Google, ¿no? Y que a Google no le gustan los textos largos. Pero sí, tengo esa suerte, pero creo bueno, que hay un momento ahora mismo en el que realmente hay muchos medios que están volviendo a apostar por el periodismo de calidad, porque son conscientes de que para lo que es la nota rápida ya hay muchos medios que la ofrecen gratuitamente, y que si quieren marcar la diferencia y fidelizar a sus audiencias, pues tienen que dejar a los periodistas que hagamos las cosas con calma. Y también por lo que decía antes, porque las cosas corriendo no solamente es que se hacen mal y superficiales, sino que muchas veces implica que tienes que tratar mal
a las personas que protagonizan esas informaciones. Tú en esos entornos no puedes llegar a un sitio y decirle cuéntame rápido qué te ha pasado porque me tengo que enviar, ¿no? Y a lo mejor lo que ha pasado es que han bombardeado su casa hace unas horas. Entonces, bueno, yo sí creo que pese a todo en algunas cosas o estamos mejor o veo que hay pequeños medios que intentan cada vez hacerlo mejor y periodistas en grandes medios también presionando mucho para que respeten el periodismo de calidad. Excelente. Gracias, Patricia. Nos hemos quedado A sin ti. tiempo. Realmente muchas gracias por tu trabajo. Felicitaciones por el trabajo que has hecho. Y quisiera volver a repetir que has escrito un libro que se llama Miedo, que bueno, imagino que se puede encargar desde América Latina, se puede comprar a través de estas plataformas, porque sí me parece muy importante profundizar en los temas que uno en la cobertura va consiguiendo, va documentando, y bueno, finalmente en muchos casos de periodistas como tú terminan en libros que tienen una cosa más de análisis profundo y muy humano también finalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso, te agradezco, me gustaría quedarme conversando mucho contigo, ojalá A que, mí bueno, nos también. podamos conocer en algún momento personalmente, y te deseo muchísima suerte en todo tu trabajo. Quiero Igualmente. invitar a las personas que se quedan conectadas. A las 10:30 hora Perú viene el panel sobre la influencia, el impacto de los medios rusos en América Latina, y luego al final de la mañana, entre 12 y 1, vamos a conversar sobre prensa, poder, y ahora las dificultades que tienen los reporteros que cubren la fuente política en el Perú, con esta falta de acceso a la información y la poca transparencia que tiene el gobierno del presidente Pedro Castillo. Muchas gracias, Patricia, y bueno, Muchas gracias. nos A la encontraremos en otra próxima. oportunidad. Adiós. Muchas gracias.